bien ahí? ¿O tenemos algo de retorno? ¿Me ayudan, porfa? Hola, hola, ¿ya? Hola, hola, hola. Hola, ¿ya? ¿Sí? Ahí estamos. Ahora sí. ¿Ahora no? Hola, hola, hola. Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una profunda reflexión en la Semana Santa. ¿Sí fue así o no fue así? Algunos decían que les faltó más reflexión, entonces querían otra Semana Santa, ¿no? Pero creo que para los creyentes todos los días siempre será esa semana mayor, donde siempre y en todo momento estaremos recordando al Señor Jesucristo. Bueno, muy bien, pues con mucho gozo y con siempre mucho temor y temblor de estar aquí al frente, pero bueno, le doy gracias al Señor porque también hace parte del rol y de las responsabilidades que como creyentes tenemos al estar aquí exponiendo la palabra del Señor. Antes que nada, ¿han escuchado hablar de Morphy? Pues hoy operó, hoy tenía el blazer colgado en la silla y salí sin el blazer. Entonces les ofrezco excusas por no tener hoy el uniforme completo. Le doy gracias a Dios que no tenía la enseñanza dentro del blazer, ¿vale? No tenía el bosquejo dentro del blazer, o si no, ahí sí hubiera sido otra situación. Pero bueno, el poder no está ahí, el poder está es en el Espíritu del Señor, ¿vale? Entonces, bienvenidos. Espero que cada uno tenga la palabra del Señor en su mano, hoy por hoy de manera física, pero también de manera digital, que es una de las herramientas que el Señor nos permite tener también a la mano para poder tener su palabra. Muy bien, entonces, a manera de introducción, simplemente meterlos un poquito en el contexto. La última vez que tuve la oportunidad de enseñar estábamos hablando de la responsabilidad del creyente. Para aquellos que de pronto no tuvieron oportunidad de escuchar esta primera parte, creo que en el canal de YouTube o en Facebook está allí colgada para que si quiere de pronto la pueda escuchar, porque vamos a darle continuación a esa primera enseñanza que era la responsabilidad del creyente verdadero. Y simplemente para refrescar un poquito la memoria, veíamos quién era un creyente. ¿Quién era un creyente? Veíamos que era aquel, ¿cierto? O aquella persona que cree, ¿cierto? De manera natural. Pero también era aquella persona que, ¿qué? Que ejercía la fe. Ese es un creyente, la persona que ejerce la fe. El creyente en la Biblia no es aquel que cree en Dios, sino que decíamos que el creyente era aquel que le cree a Dios. ¿Mm? Eso lo vimos la vez pasada. Y también veíamos que pues, el creyente es una persona que ha recibido una convicción íntima y profunda en cuanto a su estado personal frente al Señor. ¿Cuál es nuestra condición como seres humanos delante del Señor? Y esa condición lo que nos permite entender cuando somos expuestos a la palabra del Señor, cuando somos expuestos al Evangelio, lo que va a suceder es que el Espíritu del Señor debe operar en la vida de esa persona y nos empieza a transformar, nos empieza a hacer nuevas criaturas. Empieza que nosotros queramos dejar lo que antes nos fascinaba, ¿cierto? Pero que no le agradaba al Señor, pero ahora empezamos a caminar con el Señor. Y también veíamos que hay unas etapas que deben surtirse en la vida de un ser humano, ¿cierto? En la vida de una persona para llegar a obtener esa salvación. Y si las recordamos, hablábamos que había un llamamiento por parte del Señor, hablábamos de que hay que surtir una regeneración por parte del Espíritu Santo, hablábamos también que hay una conversión en la vida de esa persona, luego hay una justificación, ¿cierto? Por parte del Señor Jesucristo. Luego Dios nos adopta, ¿cierto? En el seno de su familia, que es la iglesia. Luego viene un proceso de santificación que hablábamos que era lo más complicado en la vida del creyente y luego nos esperaba la
glorificación. Todo eso lo explicamos en la anterior enseñanza para que lo tenga usted ahí pendiente. Y por último hablábamos de una responsabilidad general del creyente que la encontrábamos en ¿dónde? En Hechos 1:8. Y les recuerdo ese pasaje que dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya hablábamos un poquito de qué era eso de ser testigos del Señor. Si realmente éramos testigos verdaderos, fuéramos testigos falsos. ¿Vale? Y hoy, pues vamos a continuar hablando, y que pues aquella vez les comenté, que íbamos a ver la responsabilidad del creyente frente a la iglesia local y frente al mundo. Y eso es lo que vamos a estar, con el favor del Señor y la guía del Espíritu Santo, desarrollando en la mañana de hoy. Acompáñame a orar, por favor, para poner este tiempo en las manos del Señor. Dios y Padre bueno, Padre celestial, nos ponemos en tus manos, Señor, en la mañana de hoy para recordar que tú eres Dios, Señor, que tú eres creador, que tú eres omnipotente, omnipresente, Señor, que apartados de ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Simplemente darte gracias porque algún día nos llamaste, porque algún día entendimos la obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra justificación, para esa adopción. Y gracias, Señor, por el proceso de santificación que hoy como creyentes estamos llevando, Padre. En esta mañana, Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, haciéndonos entender, Señor, tu palabra, Señor. Que realmente podamos entender que como creyentes hacemos parte de una iglesia local, Señor, que somos esas piedras vivas, que somos esos ladrillos que conformamos esa iglesia universal. Y que eres tú, Señor, finalmente el que la está conformando y nos está guiando. Señor, permítenos entender esa responsabilidad que como creyentes tenemos frente a la iglesia local y frente al mundo, Padre. Ponemos este tiempo en tus poderosas manos, Señor, y gracias también por tu poderosa palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Les voy a invitar a que por favor me acompañen a la carta de Romanos capítulo 12. Cuando uno habla de responsabilidades, pues seguramente desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar responsabilidades por todo lado. Pero yo leí y releí ese capítulo 12 de Romanos y creo que encontramos muchos elementos bastante interesantes e impactantes y poderosos que nos van a ayudar un poquito, ¿cierto?, a desarrollar ese tema que estamos presentando el día de hoy, es esa responsabilidad del creyente. Entonces, les voy a invitar a que leamos hasta el versículo 13. Dice allí, versículo 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como ¿qué? Como sacrificio vivo. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, dice el versículo 6, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el don de profecía, que lo use en proporción con su fe.
Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de, si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y ahí continúan otra serie de elementos, pero creo que con esto, si uno hacía un análisis o si hace un análisis un poquito más profundo, vamos a encontrar diferentes responsabilidades como creyentes frente a la iglesia local y frente al mundo que nos rodea, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad frente a la iglesia local, pues simplemente para recordar que seguramente ya lo hemos dicho en otras ocasiones aquí desde el púlpito, y es recordar qué es la iglesia, ¿cierto? Que la iglesia tiene, digamos que, dos sentidos en la palabra del Señor, donde pues básicamente nos habla de una iglesia universal y nos habla de una iglesia local, ¿cierto? Pero básicamente si hablamos de la iglesia local, recordemos que viene una palabrita que viene del griego, que es eclesia, que básicamente se refiere a esa asamblea, a esa reunión, ¿cierto?, de llamados por Dios para ser parte de una comunidad de creyentes en Cristo. ¿Sí? Hay comunidades más grandes, otras más chiquis, como la nuestra. ¿Con qué objetivo? ¿Qué objetivo tiene la iglesia local? ¿O tiene la iglesia universal? ¿Presentar qué? A Cristo. Presentar el Evangelio. Ese es el único propósito de que el Señor haya edificado una iglesia aquí en esta tierra. Presentar a Cristo, llevar el Evangelio al mundo, aquellos a quienes no lo conocen. Entonces, si lo vemos dentro del contexto como Iglesia Universal, hay en Efesios 1, 22, 23, dice lo siguiente Pablo, dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Aquí esto se está refiriendo a la Iglesia Universal. Es decir, ¿quiénes componen la Iglesia Universal? Todos aquellos individuos, personas que han sido salvadas durante todas las generaciones, ¿cierto? Todos los salvados somos los que componemos, ¿cierto?, esa Iglesia Universal, ¿de acuerdo? En ese sentido, si nos damos cuenta, aquí el término es plural o es singular. Es singular, aquí no habla de varias iglesias, ¿de acuerdo? Aquí nos habla de una única iglesia que ha sido establecida ¿por quién? Por Cristo, ¿sí? Es decir, ¿cuántos cuerpos hay? Uno, un solo cuerpo. Usted pertenece a un solo cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo está constituido por individuos que han sido salvados, ¿de acuerdo? Entonces, si lo resumimos bien, podríamos hablar básicamente que esto es una relación de muchos hermanos con un Padre en común. Nosotros, si nos llamamos hermanos, es porque tenemos un mismo Padre, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la iglesia no tiene más organización que Cristo como la cabeza superior de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, ¿vale? Cuando hablamos de iglesia local, básicamente pues se refiere a un grupo de creyentes que se reúnen como nosotros en un lugar geográfico, en un lugar específico, ¿cierto? De una ciudad donde nos congregamos ¿para qué? Para alabar al Señor, para tener comunión unos con otros, para edificarnos unos a otros, ¿vale? A través de la enseñanza de la palabra del Señor, que es lo que hacemos cada domingo, ¿sí? Y que hace parte de la responsabilidad como creyentes, congregarse, ¿cierto? Asistir a los servicios de la iglesia. Aquí, hermanos y amigos que nos acompañan, debemos tener algo
en cuenta que es bastante importante y es que la iglesia es de propiedad privada, es de propiedad divina. Y lamentablemente muchos manosean la iglesia de una manera, o sea, los mismos hombres se han creído dueños de la iglesia del Señor. Y la iglesia no es de los hombres, la iglesia es del Señor. Jesucristo no dijo, voy a edificar la iglesia. Jesucristo dijo, voy a edificar mi iglesia, ¿cierto? Mi cuerpo, ¿cierto? Y este pueblo que es propiedad divina es convertido y constituido por la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo en el templo residencial del Señor. ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento, si lo recordamos, allá sí había un templo donde estaba la presencia del Señor, en el lugar santísimo, donde solo podía ingresar la persona que el Señor escogiera para ingresar a ese lugar. De otra manera, tuki tuki lulú, ¿sí o no? Quedaba fulminado en el acto, ¿de acuerdo? Entonces, había un templo diseñado y especificadamente por el Señor. Hoy en día el templo no son estos ladrillos. Hoy el templo lo componemos ustedes y yo. Ese es el templo. Entonces, en ese sentido, Dios Espíritu Santo es el que reside en el creyente y el conjunto de creyentes forman ¿qué? El templo de Dios. Formamos la iglesia. Pero cuando el Espíritu del Señor está ahí. Pero para que este templo sea auténticamente el templo del Señor, ¿qué debe pasar? La presencia trinitaria del Señor debe estar ahí presente. ¿De acuerdo? Es decir, el Padre ha venido a vivir en comunión con el creyente. El Hijo está en el creyente, ¿sí? O sea, el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo es el que reside, es ese residente divino en el corazón del creyente. O sea, es decir, la Trinidad del Señor siempre está en conjunto con nosotros como creyentes. Entonces, con base en esto, si nosotros somos creyentes en Cristo, nos convertimos verdaderamente en el templo del Señor. Si entendemos esto, mis apreciados hermanos, es importante que lo entendamos porque de otra manera simplemente pues viviremos como ruedas sueltas. ¿De acuerdo? Viviremos como ruedas sueltas. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ir a ver 1 Corintios 6, 19, 20, por favor, donde Pablo nos recuerda que nosotros no somos organismos individuales. Pablo aquí nos recuerda y dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Se nos olvida. Quien está en ustedes y al que han recibido por parte de Dios. Y aquí hay algo impactante. Leámoslo juntos. Dice, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Es duro, ¿no? Porque como yo soy libre, yo puedo hacer lo que a mí se me antoje. Eso es cuando usted no hace parte de la iglesia del Señor, aquellos que de alguna manera no han conocido a su Salvador. Una vez usted conoce a su Salvador, decide seguirlo, ¿cierto? Empieza ese caminar con Él. Aquí nos dice, no señores, ustedes no son sus propios dueños. Nosotros debemos rendir cuentas. Y ahí es donde como que la cosa no es tan chévere, ¿cierto? Eso de rendir cuentas, pero así son las cosas. ¿Y por qué? Porque fuimos comprados por un precio. Fuimos comprados. Usted y yo valimos la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso dice, glorifiquen con su cuerpo, con su vida, con lo que usted hace al Señor. Si entendemos esta grandiosa dimensión y todo lo que esto alcanza, usted va a entender cuál es su rol como creyente dentro de la iglesia local. ¿De acuerdo? Porque el templo de Dios está expresado como modelo esencial ¿en quién? En Jesucristo, no en ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne y acampó, dice la palabra, ¿cierto? Habitó entre los hombres. De manera que Jesucristo
expresaba la grandeza y la gloria de su Padre, la grandeza de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso es que todo se trata de Él, se trata de Cristo. ¿Mm? Y de la misma manera el Espíritu Santo tiene un propósito para con todos nosotros y es reproducir ¿qué? La perfección de Cristo en el creyente. La palabra siempre nos dice, oiga, alcancen la estatura de ¿quién? De Cristo. Donde el programa divino para la iglesia es que todos seamos hechos conformes a la imagen de nuestro Salvador. Ese es el propósito. Pero, bueno, eso es como con los hijos. Nosotros que tenemos tres, vemos que es complicado a veces hacer ciertas formaciones en los tres porque todos piensan distinto, ¿cierto? Son personalidades distintas, temperamentos diferentes. Imagínense el Señor tratando con los millones y millones, con los millones de creyentes que hay en la Iglesia Universal. Entonces, lamentablemente muchos cristianos, los que nos decimos llamar cristianos, muchos creyentes, aún no han entendido el concepto de lo que significa ser el miembro o un miembro de la iglesia local o de la iglesia universal. A veces no lo hemos entendido, no lo hemos asimilado. Yo pienso que por el hecho de venir cada 8 días y pasar por esa puerta y estar aquí 2 horitas, o a la iglesia que sea, la congregación que sea, eso ya nos hace creyentes. Y en la última enseñanza decíamos que el hecho de venir a la iglesia ni siquiera me hace salvo, ni siquiera me hace creyente, no me hace tener una comunión con el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo entiendo realmente ese concepto, es cuando yo realmente empiezo a montarme en ese bus, ¿no? Empiezo a montarme en esa película y empiezo a desempeñar el rol que tengo realmente como un seguidor de Cristo. Y hay en Romanos, voy a empezar a traer algunos elementos de Romanos, hay en Romanos 12, 4, que nos dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a todos los demás. Aquí, nosotros, somos y nos necesitamos los unos de los otros. Nos necesitamos. Entonces, aquí Pablo lo que hace es utilizar una analogía, ¿de acuerdo? Entre el cuerpo humano y la unidad de la iglesia, entre el cuerpo. Y esa diversidad dentro de la iglesia que pues finalmente tenemos porque todos los miembros somos diferentes, todos somos distintos. Pero finalmente, como alguien decía alguna vez, el dedo meñique del pie es igual de importante que el dedo meñique de la mano, porque todos tenemos una función. Aquí por eso, cuando no tenemos claro el concepto de qué es hacer parte de una iglesia local, es porque yo no he identificado qué parte del cuerpo hago, qué parte del cuerpo soy. Y eso es parte de la responsabilidad del verdadero creyente. Oiga, yo, ¿qué parte hago del cuerpo? Porque yo no me puedo quedar sentado todo el tiempo, ¿cierto? Esperando a que los otros trabajen. ¿Y yo qué? Entonces, parte de la invitación es a que identifiquemos qué parte del cuerpo de Cristo es usted, qué órgano es usted, ¿cierto? Para empezar a hacerlo funcionar. Entonces, cada miembro, aunque con funciones diferentes, es esencial para el funcionamiento del cuerpo completo y la iglesia es vista como un solo cuerpo en Cristo donde cada miembro depende y pertenece de los demás. Entonces, es un poco hablando de la responsabilidad como creyentes con referente a la iglesia, orientados un poquito hacia ese tema particular. ¿Qué nos dice Romanos 12 del 1 al 2? Otra vez trayendo ese elemento de Romanos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca ¿qué? Su cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios.
Ese es un pasaje bien interesante para poderlo analizar. Y aquí básicamente es importante entender que el creyente ha sido llamado por el Padre y conducido al Hijo el Salvador y ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Aquí el creyente como parte de la iglesia también es un cuerpo sacerdotal. La palabra del Señor nos dice que somos como sacerdotes. Hoy jugamos también con ese rol, con ese papel. De manera que los sacerdotes en la época del Antiguo Testamento tenía dos responsabilidades o tenía dos misiones. Una era la adoración al Señor, ¿cierto? Es alabanza al Señor. Y la otra, ¿cuál era? Ofrecer sacrificios. Era ofrecer sacrificios. Pero cuando hablamos de esa adoración, la palabra no se refiere a una actividad. Cuando dice que vamos a adorar al Señor, entonces imaginan que hacemos un acto de aspavientos y cantamos canciones y a veces la palabra adorar la tenemos un poquito tergiversada, ¿de acuerdo? De tal manera que no es una actividad, sino es más bien una actitud del creyente. Eso es una actitud del corazón, es una actitud. Porque Dios el Padre no está buscando adoradores para que lo adoren. Lo que está buscando el Señor es personas que adoren todo el tiempo. Es decir, cuyas vidas sean un continuo y un permanente acto de adoración. ¿Sí? Lo que hablamos la otra vez era vivir a Cristo. Usted como creyente tiene que vivir a Cristo. Entonces, esa es la adoración que le damos. Esa es parte de el sacrificio vivo, ¿cierto? Al Señor. De verdad que yo adore en espíritu, dice aquí el pasaje. En cuanto al sacrificio, nos dice que la palabra, ¿cierto? Cuando ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nosotros recordamos que en el Antiguo Testamento, Dios, ¿cuáles eran los sacrificios que aceptaba? ¿Los sacrificios de qué? De animalitos, ¿cierto? Entonces, dependiendo mi estrato en esa época, pues yo llevaba una palomita o llevaba una oveja o llevaba una vaca, dependiendo mi condición seguramente económica, yo llevaba el animalito que pudiese llevar. Pero ¿para qué era ese animalito? ¿Para qué el sacerdote tenía que sacrificar ese animal y teníamos que ver todo ese derramamiento de sangre, ¿cierto? Cada vez que este hombre entraba ya al lugar santo, porque era en el lugar santo donde se hacían los sacrificios, era para expiar, como para tapar en ese momento el perdón, ¿cierto? De los pecados, pues del pueblo en aquella época. Pero eso sigue operando en este momento. Ahorita el Señor acepta sacrificios de animales, como lamentablemente algunas sectas lo hacen, porque hoy en día hay algunas sectas que hacen sacrificios de animales, y hasta de niños, de bebés. Hoy en día simplemente el Señor no acepta sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque eso fue sustituido por el sacrificio perfecto. ¿De quién? Del Cordero sin mancha, de ese Cordero sin arruga, que era el Señor Jesucristo. Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento ya no tienen ningún efecto alguno en esta época. Para quienes estamos en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en el ofrecimiento de nosotros mismos al Señor. Y la pregunta, ¿cuál sería entonces? Si realmente estamos ofreciéndonos como sacrificios vivos, agradables al Señor. No es fácil, es difícil. Pero la única manera que esto suceda en la vida de un creyente es que le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. No es posible hacerlo por nuestras propias fuerzas. No es posible que seamos un sacrificio vivo si no le permitimos al Espíritu del Señor que opere en nuestra vida. No es posible. Y para que el Espíritu del Señor opere en nuestra vida, ¿qué debe pasar? Pues yo tengo que tener una comunión con el Señor. ¿De acuerdo? Yo debo estar pegadito a la palabra del Señor para que esto suceda. Entonces, allí se empiezan a desprender una serie de compromisos con la iglesia. Entonces, teniendo esto en mente, debemos entender que la iglesia es un templo espiritual que está siendo construido ¿por quién? Por Dios, y que cada uno de los creyentes como piedras vivas
como lo mencionaba hace un ratico, usted y yo somos piedras vivas, no piedras muertas, porque el Señor no nos quiere de esa manera, nos quiere como piedras vivas. Y cuando eso sucede, recibimos una vida especial cuando somos colocados sobre la piedra que tiene vida en sí mismo. ¿Que quién es? Cristo. Acuérdense que Él es la piedra angular de la iglesia. Él es la piedra que tiene vida en sí mismo y la vida de esa piedra fundamental que es Cristo es transmitida ¿a quiénes? A cada una de las piedras vivas que conformamos la iglesia. Es decir, usted y yo. Entonces, pongámonos con ese chip, en ese modo. Modo piedra viva. Y que hacemos parte de una congregación a la cual se le llama iglesia. ¿De acuerdo? Pablo dice que puso el fundamento, ¿cierto? Pero que cada uno debe cuidar de cómo edifica. Pablo dice, oiga, yo fui el que puse el fundamento, ¿de acuerdo? Nosotros estamos fundados, la iglesia está fundada bajo el fundamento de los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles. Pero Pablo dice, cada uno tiene que mirar cómo edifica, cómo sobreedifica sobre esa piedra fundada. Y básicamente eso nos orienta, cuando yo entiendo eso, nos orienta al llamado al servicio, al llamado al servicio. ¿Mm? Y el servicio tiene que ver esencialmente con el ejercicio de ¿qué? De los dones. ¿Ven cómo vamos hilando el tema? O sea, vamos haciendo todo un paquete allí, entendiendo de lo general a lo particular, y ya cuando yo voy a ejercer los dones, es porque yo ya he tenido esa comunión con el Señor, he entendido finalmente para qué soy bueno dentro de la iglesia local. ¿Mm? De tal manera que el apóstol Pedro también lo menciona en una de sus cartas, perdón, allí en Primera de Pedro 4:10, dice que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Siempre lo hemos dicho, aquí no hay creyente que no tenga un don espiritual. Aquí Dios no mandó en pelotico a nadie espiritualmente hablando en el tema de dones. Todos tenemos un don, todos, además del don Jorge, de don Fernando, don Feisal. Tenemos un don espiritual. ¿Mm? Y acá Pedro nos muestra básicamente dos responsabilidades, ¿cierto? Ejercer los dones poniéndolos al servicio de los demás, porque recuerde que los dones son ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Si usted esconde su don, seguramente habrá otro quien lo ejerza por usted, pero usted tendrá que rendirle cuentas al Señor del por qué. Acuérdese de la parábola de los talentos. ¿Cierto? Aquel hombre que decidió más bien enterrar su talento y luego la excusa fue es que como tú eras bravo, Señor, y qué tal yo no hubiera podido dar fruto con ese talento. ¿Y qué le hicieron a este hombre con ese talento? Se lo quitaron y se lo dio al que más talentos tenía. Entonces, el primero es ejercer los dones poniéndolos al servicio de los demás, es decir, de la iglesia local. Y segundo, no impedir el ejercicio de los dones en la iglesia. ¿Mm? No impedir, porque, pues, que le comentan a uno a veces, ¿no? Que, pues, hay iglesias y en las iglesias muy grandes a veces se jerarquiza, ¿no? El tema, entonces, no, usted pues, es el único que puede hacer esto y usted no puede hacer nada porque tú no haces parte de la élite de la iglesia local. Entonces, decimos, venga, pero somos creyentes unos de, digamos que de mayor valía que otros o tenemos, digamos que valor unos que otros delante del Señor. No, todos somos iguales. Yo no le puedo evitar o impedir a alguien que ejerza su don dentro de la iglesia local. ¿Mm? Entonces, lamentablemente, hoy pues digamos que se da un poco ese fenómeno donde pues solamente trabajan algunos pocos, como ya lo habíamos comentado, y hay otros que simplemente pues no desean o no quieren buscar cuál es ese don que el Señor quiere que pongan al servicio de la iglesia. ¿Mm? Entonces, la iglesia en ese sentido, y es seguramente responsabilidad también de las personas que lideran las iglesias locales, y es que abran los canales para que todos los miembros de la iglesia, sean jóvenes, sean adultos, sean ya pues personas de la tercera edad, hombres, mujeres, todos
puedan poner al servicio de la iglesia los dones que el Señor les ha dado en esa dimensión espiritual. Entonces, todos los dones son necesarios en la iglesia porque no hay dones menospreciados, porque todos son vitales. Todos son vitales. ¿Sí? Todos son vitales. Traigamos otro elemento de Romanos. Allá en Romanos 12, del 6 al 8, nos dice que tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría, etcétera, etcétera. Hay muchos dones en la palabra del Señor, ahí en Corintios también aparecen otros, para que realmente podamos identificar cómo nos quiere utilizar el Señor dentro de su iglesia. Y dentro de esas responsabilidades, pues vienen otras, como la mencionábamos ahorita. Asista a la congregación. ¿Qué nos dice Hebreos 10:25? No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces a veces ahí tengo perecita de ir, entonces no, hoy no voy. O de pronto me conecto virtualmente en alguna de las enseñanzas, ¿cierto? Pero aquí lo que nos manda la palabra del Señor también como una responsabilidad del creyente es: congréguese, tenga comunión unos con otros, hace parte de su responsabilidad. Ahí en Romanos 9:10 nos dice, oiga, ámense los unos a los otros. Dice que el amor debe ser sincero. Dice que aborrezcan el mal y aférrense al bien. Ámense los unos a nosotros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Es que yo no paso a ese hermanito, es que me cae mal. El viejo adagio dice que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sí o no? Es difícil, pero ¿qué nos manda el Señor? Ámelo, tolérelo, ¿sí? Es difícil. Si a veces nos cuesta con los de la propia familia, ¿sí? Con los hijos, con la esposa, con el esposo, nos cuesta. Pues imagine yo por qué tengo que bancarme a los de afuera entonces. Porque el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces, una de las responsabilidades del creyente es: ame al otro. Así usted no sienta, así usted no. No, el Señor nos mandó a amar. Vuelvo y repito, no es fácil, pero el Espíritu Santo permite que así sea. Evangelizar es otra, digamos que otra de las responsabilidades. Mateo 28, la gran comisión. Evangelizar es otra responsabilidad que tenemos como creyentes. El crecimiento espiritual. Yo no puedo vivir la vida de creyente que vive mi hermano o mi vecino. Oiga, mire, tan bacano, ese ya se leyó la Biblia en un año, y mire, y ese ya está ocupando cierto cargo en la iglesia local, y mire, y está en este ministerio, pero yo, véame, mire, yo aquí en las mismas. ¿De quién depende eso? De cada uno. De cada uno depende hasta dónde quiere crecer espiritualmente. Si usted solo se conforma con venir cada 8 días a la iglesia y finalmente abrir la Biblia aquí con lo que la predicación le da, pues bien, pues seguramente será una ovejita medio flaquita, medio mal alimentada, ¿cierto? Pero si usted se esmera y se esfuerza, ¿cierto? Por crecer espiritualmente en la relación con su Señor, en leer la palabra, en venir aquí a hacer los cursos de discipulado, pues nos vamos volviendo más gorditos, ¿cierto? Con los cachetes rojitos, ¿cierto? Que el alimento realmente se vea sólido. Eso depende de cada creyente. De cada creyente. Pablo dice, oiga, pero ustedes ya teniendo que comer carnecita sólida y todavía siguen pidiendo lechecita espiritual después de 10 años de estar en la iglesia. Entonces a veces no maduramos como creyentes, seguimos siendo niños espirituales, como niños espirituales. Otra responsabilidad es realmente vivir una vida cristiana que honre al Señor, que realmente podamos ser ejemplo para otros, que podamos ser un buen testimonio. Esa es otra responsabilidad. La relación con la comunidad. Debemos buscar relaciones saludables.
perdón, y armoniosas con otros creyentes, ¿m? Apoyándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros. Finalmente ya para, para cerrar este punto, es la obediencia a la autoridad. A veces nos cuesta, ¿no? Perdón. Y esto lo vemos mucho en los niños. Es difícil que un niño a veces entienda el sentido de la autoridad. Con los hijos de uno, bien, pero uno qué hace con los hijos de los otros. Uno, pues el Señor le permite a uno tener algunas herramientas de corrección, de disciplina, pero el sentido de la autoridad no es solo de los niños, es de nosotros también como adultos, con mi jefe, ¿sí? Con el Señor, con las autoridades en las iglesias locales. A veces nos cuesta obedecer, ¿cierto? Donde pues finalmente cuando reconocemos que el anciano pastor de una iglesia local es el responsable de cada una de sus almas, pues hombre, démosle ese voto de confianza de que está siendo utilizado por el Señor para trabajar en mi vida. Pero tampoco nos queremos someter a las autoridades de la iglesia local. Entonces a veces es bien difícil poder trabajar en ese sentido. Bien, entonces eso un poco con respecto a lo que tiene que ver de mi responsabilidad como creyente frente a la iglesia local. Eso es un bosquejo allí, un esbozo, pero pues eso da para un estudio un poco más amplio. Espero que nos quede claro por qué, porque cuando yo entiendo que soy una piedra viva, que no soy un ladrillo muerto que hace parte de una pared, sino que hacemos parte de una comunidad de creyentes que nos llamamos iglesia y que el Señor nos quiere utilizar para llevar el Evangelio a otros, necesitamos estar fortalecidos. Entonces, entienda usted que si realmente es un verdadero creyente en el Señor, si es un seguidor del Señor Jesucristo, pues debemos portarnos o comportarnos como tal. Cuando hablamos de la responsabilidad frente al mundo, aquí es importante tener en cuenta tres aspectos y es que el mundo en la palabra del Señor puede tener tres conceptos. Tres conceptos. El primero nos habla acerca de la tierra como tal, la tierra habitada. ¿Mm? Y Salmos 21.1, digamos que nos describe que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, y el mundo y cuantos lo habitan, ¿cierto? El mundo, la tierra. Ese es como el primer concepto de mundo que podemos encontrar nosotros en la palabra. El segundo concepto se refiere a la humanidad. ¿Sí? La palabra mundo también se refiere a la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? A la humanidad, a la gente, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo? A los hombres, a las mujeres. ¿De acuerdo? Y hay un tercer concepto de mundo, que es con el que peleamos todo el tiempo, ¿cierto? ¿Quién está dominando hoy por hoy ese mundo? El cachudo. Satanás. Satanás. Primera de Juan 5:19 a 20 dice, 5:19 al 20, dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Entonces, cuando entendemos que Satanás es el líder supremo hoy del mundo, es como, y lo escuchaba un ejemplo de un predicador y decía, es como cuando una mamá arrulla a un bebé, lo arrulla, lo tiene en sus brazos y lo tiene adormecido. Satanás tiene al mundo, al planeta, en sus manos y lo está arrullando. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que a veces nos metemos también en ese arrullo. Porque Satanás, como león rugiente, dice la palabra, está buscando a quien devorar. Y él no va a devorar a los de su equipo, a los que están con él en el mundo. Él busca devorar a quienes, a los que están en el equipo contrario.
¿Y somos quienes los creyentes? Él busca adormecernos. Dice la palabra que despertemos, porque el mundo nos está adormeciendo. Y eso es lamentable, hermanos, porque nos estamos dejando permear justamente por el mundo, en todas las áreas, en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que esa es una lucha constante que debemos tener en cuenta. Y lo peor de todo es que cuando Satanás utiliza al mundo, pues básicamente lo utiliza para sus propios propósitos, para sus propios deseos, ¿sí? Porque ese es un sistema que está completamente opuesto al Señor y está caracterizado ¿por qué? Por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, ¿sí? Todo aquello que nos presente que para nosotros es completamente tentador, es agradable, es como, pero el Señor es el que nos pone el freno de mano. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso y responsabilidad frente al mundo como creyentes? Sería la pregunta. La respuesta es muy sencilla y concreta y es expresar a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes frente al mundo, expresar a Cristo. Cuando el Señor nos manda a ser parte de su ejército, porque hacemos parte de ese bando del Señor, es justamente para eso, para mostrar a Cristo a otros. Pero si yo no he entendido que soy una piedra viva, pero si yo no he entendido que soy un verdadero creyente del Señor porque hago parte de su iglesia, que estoy jugando para este equipo, pues esto no se va a dar. Esto no se va a dar. Vamos a ser agentes 007 del Señor. Vamos a ser esos agentes secretos allí de, oye, ¿usted es cristiano? Porque a veces nuestro propio comportamiento nos juzga. ¿No se han dado cuenta? Bueno, a mí me da pena decir porque es que yo hablo como, o sea, a veces se me escapan algunas palabrotas y a veces digo algunas mentirillas y como que mi propio comportamiento dice, oiga, pero como que sí soy o como que no soy. Entonces, esa es una responsabilidad grandísima. Y les quiero recordar Hechos 1:8, que fue lo que vimos la otra vez. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Un testigo es aquel que da cuenta, ¿cierto? De quien lo está enviando. Son sus testigos. Ahorita en Semana Santa tuve oportunidad de ver una película que se llama Pablo, Apóstol de Cristo. Si la puede ver, véala. Está en la plataforma de Netflix. O sea, qué película tan bien hecha, porque muestra los últimos días de Pablo encarcelado en Roma y cómo va Lucas, decía uno de los soldados, aquí todo el mundo busca cómo salir de la cárcel, cómo escaparse, pero usted siempre quiere buscar entrar. Y él simplemente buscaba era estar tiempo con Pablo escribiendo las cartas, escribiendo hechos de los apóstoles. Y muestran hasta la muerte de Pablo, pero muestran era como esa realidad de cómo perseguían a los cristianos y le echaban la culpa a Pablo, que era como el guerrillero de la época. Dicen, es que por culpa de él es que estamos quemando vivos a los cristianos, alumbrando las calles de Roma. Y veían como un pueblo allá escondido y guardado como una pequeña ciudad allá temerosos de salir porque si salían y sabían que eran creyentes, los mataban. Pero a pesar de eso, no declinaron, porque ellos tenían clara cuál era su misión como creyentes. Pero como hoy en día no nos persiguen, ¿sí o no? Gracias al Señor aquí en Colombia no hay persecución, hay, digamos que libertad de cultos. Entonces como que nos relajamos un poquito. Pero veas esa película porque lo estremece uno mucho saber cuántas personas realmente por pura convicción entregaron su vida a Cristo. Muestran cómo estaba Lucas ya condenado porque hacían los juegos romanos, ¿no? Y los juegos romanos era que metían a 10 cristianos a los leones. Y Lucas ya estaba ahí, sino que pues no lo narra en la Biblia, pero en ese momento la hija del centurión que los cuidaba, o el que estaba a cargo de la cárcel, estaba enferma. Y en una conversación que Pablo tuvo con ese centurión le dijo, ¿por qué no le dices a Lucas que vaya? Es un buen médico. Y no, pero yo cómo voy a meter a un cristiano a mi casa y tal. Y ya la niña estaba en las últimas y ¡pum! Lo mandó llamar antes de entrar allá al terreno. Claro, en efecto, Lucas salva la vida de la niña por la gracia del Señor.
pero muestran cómo realmente los cristianos daban la vida por su convicción. Desde ahora yo no se estremecía, decía uno, yo no sé si sería capaz, pero el Señor nos insta a que sí vale la pena. Entonces, ese es nuestro compromiso con el Señor. Vemos una gran preocupación y es que el Evangelio de la gracia de Dios no puede estar disociado del compromiso de vida santa de los creyentes. No puede estar disociado de la vida santa de los creyentes. El Evangelio de la gracia de Dios, según Pablo, es que poder de Dios. Es dinamita de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ese es el evangelio que estaba predicando aquí Pablo, que es poder de Dios para salvación. Y el mundo no necesita solamente escuchar un mensaje de poder. ¿Qué necesita? Ver vidas transformadas. ¿Cierto? Porque todo está y aleluya, hermano, y tal. Y está el hermanito que siempre, no, y que el Señor lo bendiga y tal. Y es el que por detrás está haciendo el negocio torcido. ¿Sí? Es el que está engañando a la mujer. Si no, venga, pero no me cuadra. Si eso es ser cristiano, hermano, yo mejor me quedo donde estoy. ¿Sí? Y a veces damos tan mal testimonio, hermanos, que la gente no quiere ser cristiano o quiere seguir al Señor justamente por nuestra causa. Entonces, lamentable muchas veces el mensaje del Evangelio se convierte en una pura especulación filosófica religiosa. En esa especulación filosófica donde dicen, oh, todo es muy bonito y todo es muy espiritual, pero no vemos nada, no vemos resultado. Porque como creyentes predicamos una cosa, pero vivimos otra. Vivimos otra. ¿Mm? Y a veces lo vemos mucho en nuestra propia casa. O sea, nuestros hijos eh, no son creyentes, ellos les hemos explicado el Evangelio, ellos tomarán su decisión, pero a veces pecamos con mi esposa seguramente al no hacer ejemplo para nuestros propios hijos en casa. Y no quisiéramos que por nuestra causa o nuestra culpa se desviaran por otro camino. ¿Mm? Y a veces eso pasa incluso con nuestra propia familia y con los de afuera. Resultamos haciendo los que se desvíen por un camino contrario al que no es el del Señor. ¿Y saben qué pasa? Que tristemente ese mensaje en muchas ocasiones aún no ha transformado ni siquiera la propia vida del creyente. Ese mensaje que predicamos no ha sido, y no porque el Señor sea incapaz o el Espíritu Santo, es porque yo no he permitido que realmente haga mella en mi vida. Eso es tremendo, hermanos. Analícese y revísese. Si realmente la palabra del Señor ha transformado su vida o simplemente, pues soy cristiano porque vengo cada 8 días a la iglesia. ¿Mm? El compromiso es serio con el Señor. Sean santos en toda su manera de vivir, porque eso es de un tema cotidiano. Eso no es de los domingos o de los lunes o los martes. No, eso es un tema de todos los días. Eso es de ser santos en dónde? En el trabajo, santos en el hogar, santos en el negocio, santos en la familia, santos en el mundo. ¿Sí ven? Es un tema de cotidianidad. No es que de 7 a 10 voy a portarme bien, pero de 11 a 12 me voy a levantar la bata. ¿Sí? No, eso es 7:24. ¿De acuerdo? Eso es 7:24. La importancia de esta cuestión es que la vida del creyente sea de tal dimensión que el Señor pueda ver en nosotros, a pesar de nuestra limitación, que es la única manera de vivir a Cristo en el mundo. Es vivir una vida de total dependencia del Espíritu Santo. La única manera de vivir una vida en el mundo es que dependamos de Él. Si no dependemos de Él, va a ser bien complicado. Y el Señor no nos pide cuotas inalcanzables. No, es que eso está, no, el Señor nos prepara, nos forma, nos da herramientas. Pero si vivimos, como decía algunos de los pasajes, si vivimos separados de la vid, ¿cierto? La ramita que se separa de la vid, pues pierde completamente vida. Si nosotros estamos alejados del Señor, pues seguramente empezaremos a vivir una vida alejada de Él. Si el Espíritu Santo no actúa con libertad en nuestra vida, nunca lograremos ser testigos de Cristo.
Si el Espíritu Santo no actúa con libertad en la vida del creyente, será muy difícil ser un testigo de Cristo. Y si el Espíritu Santo no está actuando con libertad dentro de la iglesia local, seguramente será una iglesia local que fracasa. Alguna vez Billy Graham decía que si el Espíritu Santo se fuera hoy de la iglesia, del planeta Tierra, el 97% o el 99% de las actividades de la iglesia se seguirían haciendo. Y es verdad, porque a veces nos volvemos muy activistas. ¿Mm? Y si el Espíritu del Señor no está manejando la evangelización, que es la responsabilidad de la iglesia, no habrá un mensaje impactante para las personas, porque Él realmente es el que trae el poder del mensaje del Señor, el Espíritu Santo. La responsabilidad que tenemos como creyentes frente a aquellos que no conocen al Señor es toda. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo tengo que analizar realmente qué tipo de creyente del Señor soy. Ayer en Parejas, que fue un buen tiempo, como siempre lo es, Leonardo nos hace una reflexión bien interesante y dije, oiga, la voy a utilizar, la voy a tomar prestada a Leonardo para la enseñanza de hoy. Y él decía, nos hacía la pregunta más bien, ¿quién es una persona atea? Pues es aquella persona que voluntariamente decidió creer en que no hay un Dios. Y ella decide vivir su vida a su manera, a su propio criterio, a sus propias convicciones, ¿cierto? Esa es la persona atea, aquella persona que no quiere rendirle cuentas al Señor. Entonces el ateo es aquel que como que, porque el Señor nos ha puesto, dice su palabra, ese sentido, ¿cierto? De que tenemos un Dios, pero este ser humano se reprime a entender que hay un Dios que realmente nos rige. Entonces, vive sin Dios en esta tierra, vive sin esperanza en esta tierra esa persona que dice que no hay Dios. Y nosotros que hemos decidido seguir al Señor o que decimos que conocemos al Señor, que venimos cada 8 días a la iglesia, pero que muchas veces no lo tenemos en cuenta en nuestra vida, en la toma de nuestras decisiones, que a veces decidimos no tener una comunión tan firme con Él, ¿cierto? Que a veces no escuchamos su palabra o decidimos simplemente tomar nuestras propias decisiones y no le consultamos al Señor. Créanme que nos estamos convirtiendo en ateos prácticos. Nos estamos comportando como aquellos que no conocen al Señor. Y es doloroso. Porque imagínense el Señor cómo nos verá en ese sentido. Y la comparación podría ser odiosa, no, pero ¿qué voy a hacer ateo? Pero a veces nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, nuestra manera de cómo hacemos las cosas, demuestran lo contrario. A veces nos demuestran lo contrario. Entonces nos terminamos comportando como aquellos que realmente no conociéramos al Señor. Entonces, no se nos puede olvidar, como también alguna vez tuve oportunidad de enseñar, que somos ciudadanos del cielo viviendo en esta tierra. No se le olvide, usted va a partir de acá y va a compartir con el Señor. Pero también enseñábamos que cuando hablábamos de que, ahí en Juan 17, que cuando conocemos al Señor es conocer la vida eterna, ya estamos viviendo la vida eterna en esta tierra. Ya estamos viviendo la vida eterna en esta tierra, pero siendo ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Entonces, hablando en términos militares, no podemos enlistarnos cuando no conocemos cuál es la guerra que vamos a pelear, ¿cierto? Ese es el soldado, va y dice, señor, váyase para enlistar una de las filas del ejército, pero resulta por el tipo por allá en Irak, en Irán, por allá en Gaza, y uy, no, pero yo no sabía que me tocaba venir por aquí a pelear esta batalla, esta guerra. Pero con tristeza realmente podemos decir que en la actualidad nos están vendiendo un cristianismo tan diluido, tan barato, ¿cierto? Tan aparentemente sencillo de vivir, que realmente no nos imprimen, digamos que esta importancia y esta responsabilidad
donde realmente nos dicen, tranquilo que usted va montado en coche para el cielo, haga o no haga, ¿sí? Y creo que la palabra del Señor nos muestra un tema completamente diferente, porque estamos enlistados en una batalla que solo podemos pelear con el Señor como nuestro comandante en jefe. Entonces, no hay otro camino. Si decidimos realmente ser siervos del Señor, pidámosle al Señor que nos dirija y que nos oriente en qué lugar del cuerpo estamos, en dónde nos quiere utilizar Él, dónde realmente podemos ser más efectivos en términos de la evangelización. Entonces, pidámosle al Señor, oremos y esperemos que su palabra, a través de su Espíritu Santo, realmente haga esa mella en nuestro corazón para entender que el ser cristiano, el ser creyente, el ser un discípulo del Señor, no es cosa de poca monta. Es una responsabilidad de alto turmeque, diría un amigo por ahí. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias Señor por confrontarnos una vez más con tu palabra. Gracias Señor por mostrarnos como en un espejo, Señor, cuál es nuestra condición como creyentes. Que si hoy no hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que aquellas personas hoy entiendan que a través de la cruz del Calvario, que a través de la muerte del Señor en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados, que hoy podemos hacer parte de tu ejército, parte de tu iglesia, para realmente ser verdaderos creyentes. Te pedimos, Padre, que si estamos siendo creyentes irresponsables con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con las diferentes responsabilidades que deberíamos estar haciendo en la iglesia local, pero no las hacemos. Señor, perdónanos y ayúdanos a levantarnos, Señor, que podamos entender realmente la condición que tenemos delante de ti en este momento, Señor. Necesitamos de ti todo el tiempo, necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Gracias porque ya lo hiciste todo por nosotros, Señor. Pero tú nos has dejado unas responsabilidades como creyentes frente a la iglesia local y frente al mundo aún más, Señor. Enséñanos a ser testigos tuyos. Enséñanos a llevar un buen testimonio a aquellos que no te conocen para que aquellos que no te conozcan aún puedan ver en nosotros, Señor, esa, ese símbolo de que sí es posible ver vidas transformadas en Cristo. Te alabamos, te bendecimos, te reconocemos como nuestro único y verdadero Dios y ponemos en tus manos la tarde de hoy. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el poder de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Amén y amén. Que tengan una feliz tarde, mis apreciados hermanos.